Bien, continuamos en la programación de la radio Los Vilos 99.1 FM, cubriendo toda la comuna de Los Vilos, el litoral. Recordemos que estamos presentes siempre en las redes sociales. Entregamos también información detallada en nuestra página web www.radiolosvilos.cl. Y no tan solo nosotros emitimos la señal a través de la FM, sino que también estamos transmitiendo online, pues, www.radiolosvilos.cl. Ahí arriba hay un banner, un play, usted nos puede escuchar en vivo y en directo, y por supuesto nuestra app que está disponible ahí en Play Store, también la puede bajar y puede escucharnos durante las 24 horas del día. Acá tenemos temas de conversación interesantes, siempre traemos personas que nos van ayudando en la pauta programática, hablamos de política, de cultura, de fútbol, de religión, de todo. Lo importante es que la comunidad tenga información y cumplir con los roles fundamentales que son de los medios de comunicación: informar, educar y también, ¿por qué no decirlo?, entretener. Y a propósito de educación, las personas que nos siguen a través de las redes sociales o nos escuchan a través de la radio siempre están pendientes de lo que nosotros generamos como información. El otro día acá en el estudio hablábamos sobre el cambio climático, ¿se acuerda? Claro, y estuvimos dos invitadas aquí en el estudio y nos hablaban de esta ley 21.455, en que hoy día las municipalidades deben hacer un plan de desarrollo en relación a esto del cambio climático, que no es tan reciente, esto se viene dando hace mucho tiempo, y la idea de esta ley 21.455, que se puedan recoger la opinión de la comunidad, cómo ven esto del cambio climático y cómo se podría abordar desde una política de Estado para poder desarrollar proyectos que cumplan con este objetivo, con el objetivo que nosotros podamos tener un entorno que sea grato y que de alguna manera no nos afecte considerablemente. Y el miércoles se produjo una reunión en la parte alta, en una junta de vecinos, donde la Municipalidad de Los Vilos le encargó a una empresa consultora para que recogieran estas opiniones y saber cómo abordar este tema. Y precisamente debido a eso, invitamos aquí al estudio a don Jorge Miranda Bernal. Él es especialista en cambio climático y seguramente nos va a sacar de la duda y por supuesto nos va a dar respuesta a todo lo que nosotros podamos preguntarle. Jorge, primeramente agradecerte que haya accedido a la invitación de la Radio Los Vilos y muchas gracias por venir y conversar un ratito con nosotros. Encantado, muchas gracias por la invitación y espero poder contestar a todas las preguntas. Pero bueno, Jorge, tú eres de Los Vilos, ¿no? Yo soy de Los Vilos, sí, nacido y criado aquí, estudié aquí en colegios de aquí hasta que estuve en cuarto medio y después me fui a estudiar afuera. ¿Dónde fuiste a estudiar? A Santiago. A Santiago. Sí. ¿Y ahora quieres volver para colaborar? Por supuesto que sí. Hay que traer los conocimientos de vuelta, ¿no? Sí. Oye, Jorge, bueno, yo más o menos di la introducción de esto, de la ley 21.455. ¿De qué se trata esta ley así en simple para que la gente no sepa de qué se trata? Mira, tú te sabes el número, ya no me lo he aprendido todavía, pero el contenido, por nombre es la Ley Marco de Cambio Climático, ¿no? Esta ley lo que busca es que como país podamos enfrentar el cambio climático, y eso en dos perspectivas. Una es una perspectiva de mitigación y otra es la perspectiva de adaptación. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos generando impacto en el cambio climático, hemos generado impactos hacia el pasado y seguimos generando, ¿no? Entonces necesitamos reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, que son la razón del cambio climático, la razón principal, ¿no? Entonces necesitamos mitigar nuestras emisiones y por otro lado necesitamos, entendiendo que, y todas las personas se habrán dado cuenta, ¿no?, han cambiado las temperaturas en el tiempo, los veranos son más calientes, tenemos situaciones climáticas, eventos climáticos que son de pronto, por ejemplo, una lluvia extrema donde llueve mucha cantidad de agua en un corto tiempo, claro, y no hay drenaje que sea capaz de hacerse cargo de esa cantidad de agua. Eso en Los Vilos ha pasado, por ejemplo. Hay temas de sequía en Los Vilos, los embalses que tenemos cerca tienen muy poquita agua. Y entonces, pero volviendo un poquito atrás, lo que se busca con esta ley es que podamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que provocan el cambio climático, y por otro lado entender que el cambio climático
ya empezó, ya está ocurriendo y necesitamos adaptarnos a él. ¿De qué maneras? Por ejemplo, para el calor necesitamos, no sé, en nuestras casas reducir, quizás ver de qué manera poder enfrentarnos a ese calor y quizás aislar mejor las casas y en eso cómo se involucra el Estado en eso, pero eso no solamente desde lo que tiene que ver con los domicilios o los hogares, sino también en cómo las empresas también van siendo parte de esto. La ley, de hecho, define ciertos sectores prioritarios donde se deben mitigar las emisiones. Las emisiones en el mundo son un 70% por energía. Principalmente porque quemamos combustibles fósiles, ¿no? Nuestra energía eléctrica, la mitad de esa energía eléctrica es por quemar combustibles fósiles y entonces, y el resto, la energía que usamos para el transporte, la energía que usamos para calderas, y ahí se meten las industrias, por ejemplo, la energía que usa el cobre, que necesita altas temperaturas, la energía que usa el proceso del vidrio, todo eso viene de combustibles fósiles y esos combustibles al quemarlos generan gases de efecto invernadero. Entonces hay ciertas industrias que son bien intensivas en emisiones, la industria del cemento, por ejemplo, y entonces ahí se definen ciertos sectores prioritarios que tienen que ir reduciendo sus emisiones. Déjame entender algo en simple, Jorge. El cambio climático ya está con nosotros, no lo podemos cambiar. Lo que nosotros tenemos que generar, adaptarnos a esa condición y generar condiciones para poder nosotros sobrevivir de esa manera, ¿eso es? Sí, pero ¿O hay también una sintonía con poder cambiar esta condición? Perfecto. Sí, yo solo haría un pequeño matiz. Efectivamente, el cambio climático ya está. El mundo científico ha dicho que, por ejemplo, la sequía, los avances que ha tenido la sequía es irreversible. No se va a revertir. Vamos a tener periodos de sequía muy extensos. Vamos a tener estrés hídrico de aquí para adelante y no lo vamos a poder revertir lo que se ha generado hasta ahora. Eso es lo que dice la ciencia, ¿no? Pero si bien hay ciertos aspectos del cambio climático que están presentes y no los vamos a poder revertir, sí todavía tenemos posibilidad de generar acción que permita que esto no empeore, porque esto podría empeorar. Perfecto. Estamos conversando con Jorge Miranda Bernal, el especialista en cambio climático. Vamos a lo local, que a la gente le interesa. Se produjo una reunión importante, yo lo dije en la parte de Arte de los Vilos, para generar instancias de conversación, para ver cómo abordar desde la ciudadanía y esto se pueda transmitir también o a transformar en los proyectos, los grandes proyectos que se puedan visualizar a nivel Estado. ¿Cuáles son los problemas que nosotros debiéramos abordar en los Vilos como condición de esto de cambio climático? Me parece muy interesante lo que tú me comentaste fuera de micrófono en relación al vertedero. Efectivamente, hace algunos años atrás yo también leí un artículo en que nosotros generábamos mucha basura a nivel per cápita, cantidad de habitantes, cantidad de basura, y éramos uno de los mayores generadores de basura. Y todo cae en el vertedero, de lo cual no hay un proceso anterior, por ejemplo, de reciclaje, de separación de elementos, y esto provoca esto que acabo de mencionar. ¿Cuál es la condición hoy día de los Vilos en relación a esto en particular? El tema de la generación de basura. Perfecto. Fíjate que hablábamos antes de que el cambio climático se enfrenta en dos frentes, ¿no? Uno que tiene que ver con la mitigación y otro que tiene que ver con la adaptación. Esto tiene que ver con la mitigación, ¿no? En los Vilos se generan emisiones, como en todos lados se generan emisiones, ¿no? La comuna genera emisiones por distintas razones, por uso de energía, la energía eléctrica que viene generada a partir de combustibles fósiles, lo decíamos antes, el transporte, por ejemplo, y los residuos, y quedémonos en los residuos. Claro. Y hay otras más, ¿no? Hay otras fuentes de emisión, pero quedémonos en los residuos. ¿Qué pasa con los residuos y las emisiones de gases de efecto invernadero? Cuando tú botas en la basura, digamos, que esto es algo que se descarta, cuando tú botas residuos orgánicos, esos residuos orgánicos llegan a un lugar donde se apila todo, ¿no? Se apila y después le tiras más basura encima y después le tiras más basura encima. Y eso te deja sin oxígeno, los residuos, ¿no? No le dejas presencia de oxígeno a eso. Cuando tú no dejas oxígeno a materiales que son de origen orgánico, tú vas a generar gases y el gas que vas a generar va a ser metano. El metano es un gas de efecto invernadero y normalmente se habla del dióxido de carbono como gas de efecto invernadero, pero son varios más y uno de ellos es el metano. El metano
Esto es mucho más complejo técnicamente, pero cuando el metano se evalúa en un horizonte de 20 años, el metano es 80 y tantas veces peor que el dióxido de carbono. Entonces, cuando pensamos en estrategias de mitigación y tú dices, mira, voy a ir a atacar un dióxido de carbono, si ataco un metano, estoy atacando 80 y tantos dióxidos de carbono. Entonces, uno pensando en ser estratégico en la mitigación es súper importante, y es lo que está haciendo el Global Methane Hub, de ir a atacar las emisiones que se están generando en los rellenos sanitarios y vertederos. ¿Y qué es lo que se puede hacer ahí? No botar residuos orgánicos en la basura, ¿no? Esto tiene que ver con un proceso anterior a que llegue al vertedero, y que en los vilos no se está haciendo, y en otras ciudades sí se está haciendo. En los vilos no se está haciendo, en otras ciudades sí se está haciendo, pero no se está necesariamente haciendo a gran escala, ¿no? Ahora, esto es algo que se puede hacer de todas maneras. Oye, ¿y por qué no se hace? ¿Por qué no se ha tomado conciencia de esto? ¿O por qué crees tú? Yo creo que es una mezcla de varias cosas, ¿no? Yo he conversado con el municipio, te decía antes, he conversado varias veces con ellos, pero de hecho, y es otra vez cambio climático, ¿no? Ellos siempre me han dicho, nuestro punto más urgente, nuestro tema más urgente en la comuna es el agua. No tenemos agua. Y eso, otra vez, cambio climático, ¿no? Entonces, cuando tú posicionas todos los desafíos del cambio climático y uno de ellos es no tener agua, es gravísimo, ¿no? Entonces, ese por supuesto que se toma la agenda versus las emisiones de metano que no se ven. Entonces, y como no se ven, no generamos acción. Si estuviéramos tirando la basura en las calles, la gente las estaría viendo, y entonces ahí se generaría una alarma y quizás haríamos acción. Ahora, la tecnología existe, ¿no? Los residuos orgánicos se pueden tratar con compostaje, con vermicompostaje, y esos materiales pueden volver a la tierra, ¿no? Y entonces dejamos de emitir, ahí se generan varias cosas. Dejas de emitir metano, dejas de transportar esos residuos al vertedero. Tienes mayor capacidad. Tienes mayor capacidad en el vertedero también, porque los vertederos tienen una cierta capacidad. Mayor autonomía, más tiempo. Piensa que, por ejemplo, en Chiloé, ellos tenían un vertedero y se llenó. Ellos ya no pueden. Chiloé exporta su basura hasta Los Ángeles, si no me equivoco. Y porque se llenó, y ya no hay posibilidad, y no hay posibilidad de hacer otro, y entonces esa capacidad es limitada. Y entonces, cuando tú piensas que, este es un dato que es no menor, de nuestra basura, el 50% son residuos orgánicos. Entonces, imagínate que, y ahora lo mezclo quizás incluso con los costos, porque los contratos de basura en los municipios son por tonelada de basura transportada. Si tú piensas que le quitas la mitad a eso, esos contratos podrían potencialmente reducirse. ¿No? Podrían reducirse a la mitad. Y esa misma plata que tú te estás reduciendo en ese transporte, la podrías usar en algún sistema de compostaje. Entonces, como que es ganar, ¿no? Ahí es posible. Ahora hay que enfrentar el desafío. Qué buen tema el que acabas de mencionar. Claro, esto es un tema a largo plazo, hay que estudiarlo bien. Hoy día se está retirando basura en los vilos hacia un lugar determinado. Estamos también en un problema crítico en cuanto a capacidad. Y es una manera de abordar este tema haciendo la segregación de la basura, haciendo compostaje, haciendo reciclaje. Va a llegar menos basura al vertedero, vamos a tener mayor autonomía en el tiempo. El compostaje se puede utilizar, lo están haciendo en otras municipalidades, en otras comunas, en donde se utilizan en las áreas verdes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación actual hoy día de los vilos, Jorge? Si seguimos así como estamos, ¿hasta cuándo tenemos capacidad de recoger, de recibir basura en el lugar donde estamos? ¿Y qué tan nocivo nos estamos poniendo? O sea, ¿hasta cuándo tenemos autonomía para seguir así? Es difícil saber. Es difícil saber, primero porque yo, la verdad, ahí yo no me atrevería a decir cuál es la capacidad que tiene el vertedero de los vilos, porque la desconozco, pero si tú lo piensas, nosotros estamos tomando recursos que los estamos tomando de la tierra, nutrientes que se meten en un tomate, en una manzana, por ejemplo, ¿no? Y esos nutrientes nosotros los estamos tirando en la basura y los estamos acopilando en un gran basurero, ¿no? Y estamos dejando de utilizarlos. Todos esos nutrientes podrían perfectamente volver a la tierra. En el caso de los vilos, tú lo mencionaste al principio,
Los vilos dentro del ranking, es que son esos rankings en los que uno no quiere estar, ¿no? Los vilos dentro del ranking nacional está dentro de las primeras ciudades del país con mayor generación de residuos de basura per cápita. Por persona, en esta ciudad generamos mucha basura. Entonces, y si esa basura más consideramos que el 50% son orgánicos, y fíjate que hay ciertas acciones que, porque tú mencionabas también lo que puede hacer el municipio. Yo creo que el municipio podría hacer grandes cosas, pero también los municipios tienen hartos desafíos y entonces una parte es el municipio. Yo creo que los municipios tienen responsabilidad, tienen que hacer cosas, las empresas también tienen que hacer cosas y las personas también podemos generar acción. No sé, en la casa de mis papás que viven aquí, nosotros tenemos, en la casa de mis papás tenemos una vermicompostera y en la casa de mi hermana tenemos una compostera. Y fíjate que el proceso es súper sencillo. Tú separas nomás los residuos orgánicos, los pones en la compostera o la vermicompostera, los mezclas con un poco de materia seca, un poquito, ahí habría que entrar en los detalles, pero hojas, por ejemplo, de árboles secos, y eso se mezcla, se airea un poco. Y eso no llega al vertedero. Y eso no llega al vertedero. Claro. Y después eso lo puedes, nosotros en la casa de mi hermana tenemos un huerto y eso lo vamos usando en el mismo huerto. Tú acabas de decirlo, esto es un trabajo en conjunto, si bien la municipalidad tiene la mayor carga de hacer acciones para esto, pero también las empresas, nosotros a nivel individual, primero partir por la conciencia, y eso es lo que estamos generando hoy día. ¿Cuál es la situación hoy día, Jorge, de los restaurantes? Los restaurantes hoy día, yo creo que que existiera una norma de que los restaurantes hoy día deben crear instancias para poder hacer este tipo de cosas y que lo que ellos generan no llegue al tacho de la basura. ¿Qué se ha hecho en los vilos? ¿Qué noción tienes de eso tú de eso? Mira, o prácticamente están largando todo el camión nomás. Otra vez no me atrevería a decir algo ahí porque desconozco los detalles, ¿no? Ya. Pero ¿qué se debería hacer? Claro, quizás ahí lo podríamos apuntar por ahí. Lo que yo sí recuerdo es que hace algún tiempo, porque yo no vivo en los vilos, paso la mitad del tiempo en los vilos más o menos, entonces hay ciertas acciones que me pierdo. Yo recuerdo hace un par de años que vi en algunos restaurantes, en lugares donde venden papas fritas, por ejemplo, que tenían unos letreros que decían que ellos recolectaban el aceite usado y ese aceite usado se usaba para otros fines, ¿no? Se utilizaba, el aceite se puede usar para generar jabones. Hubo una empresa en su momento que, claro, recogía estos aceites y los hacía combustible para vehículos. No sé si lo está haciendo o no, pero parece que fue un tema piloto nomás. Claro. Sí. Ahí se mezclan distintos puntos porque también muchas veces hay buenas intenciones. Hay personas que tienen la intención de generar, por ejemplo, mira, yo tengo un terreno, voy a hacer compostaje. Pero los permisos que necesitas para hacer algo así son bien complejos, es un proceso tedioso, es largo. Por eso ahí también es una mezcla entre que las autoridades se tienen que involucrar, tienen que impulsar estas acciones. Pero claro, volviendo a la pregunta que me decías de qué es lo que se puede hacer, efectivamente en los restaurantes se bota mucha basura orgánica. Fíjate que hay unos datos que son... que pasan bien desapercibidos, pero y la verdad quizás son muy pequeños en términos de impacto, pero es importante de entender cómo uno toma decisiones. Se empezó a hablar de las bombillas plásticas y del plástico de un solo uso y todo, y qué es lo que se empezó a hacer. Las grandes tiendas y todo el mundo empezó a cambiar todo a papel. Sí, y de los restaurantes, de hecho, las bombillas hoy día son de cartón, sí. Son de papel, que no te alcanzan a durar ni un mojito, decía uno de los humoristas. Pero eso es conciencia, pues. Y claro, pero ahí con esas cosas hay que tener mucho cuidado, porque la verdad es que, claro, hay una intención consciente de reducir los impactos, pero cuando tú tienes un material que es orgánico como el papel, si ese material va a llegar a la basura y por lo tanto a un vertedero, un relleno sanitario, va a generar metano. Y eso en términos de emisiones va a ser peor que lo que tenías en una bombilla plástica. Claro. Entonces, las decisiones, yo pensaría que los restaurantes necesitan mucha más información, necesitan apoyo en ese sentido, pero también los restaurantes, como en términos de modelo de negocios y todo, es difícil mantener un restaurante, es difícil como en términos económicos. Yo, no sé, en mi familia han habido
casos que se han tenido restaurantes y todo, y el manejo, la gestión es muy compleja y poder tener ciertos ingredientes que tú necesitas frescos, porque las personas vienen a almorzar ciertos días, pero hubo un día que hubo una baja de personas y entonces se te echaron a perder varias cosas. ¿Qué haces con eso? Esas cosas se tienen que desechar, ¿no? Pero cuando tú desechas eso, ¿qué es lo que haces? Cuando tú eres una empresa, que es el caso de un restaurante, tienes que, en este caso, contratar un servicio de compostaje. Y eso es costo. Y eso versus, y eso si lo llevamos a las mismas casas, las personas, no todas, porque también eso va metido en las contribuciones, pero las personas no pagan por el retiro de basura. Entonces, Claro. contratar un servicio de compostaje te genera costos que antes no tenías. Entonces, yo no sé si lo miraría solo como una estrategia que tiene que implementar un restaurante, sino que es una mezcla entre autoridades y todo. Claro, tú acabas de decir, es una mezcla entre todo. Podría ser una idea, esto es una idea, que dentro dentro de las patentes comerciales se integre un valor agregado y que tenga que ver a las personas que generan este tipo de residuos, pero que ese valor también se invierta en eso en particular, pues no se derive a otra cosa. Claro. Podría ser una fórmula. Aquí también le corresponde a la autoridad. Nos queda poquito tiempo, Jorge. Pero en términos simples, perdón, solo para terminar la idea de los restaurantes, ahí no solo, porque nosotros estamos concentrados en los residuos, no son solo los residuos. Quemar gas y quemar combustibles genera emisiones, entonces cuando tú electrificas, también es una forma de reducir emisiones, y ahí tienes, cuando tú reduces los insumos, cuando reduces el desperdicio, todo eso va reduciendo. Es un conjunto de cosas, es un no tan conjunto solo de que tiene cosas. que ver con los residuos que No produce, solo son los residuos. sino que también el gas, etcétera. Metano me dijiste que produce, ¿no? Metano. Metano. Ahora ya estamos en esta. Y si somos ricos en metano, ¿por qué no lo utilizamos? Tiene utilidad el metano, ¿no? Es carísimo. Ahí está el negocio, harta. entonces. Podríamos identificarlos como los mayores generadores de metano, entonces. ¿Qué podríamos hacer con el metano? Mira, cómo nos podríamos volver ricos aquí en Los Vilos. El metano se puede vender justamente, ¿Ya? se pueden hacer distintas cosas. El metano es un gas que tú puedes quemar, así como... ¿Se puede recuperar? Sí, se puede recuperar. De hecho, hay casos en Santiago, en Valparaíso, hay casos donde se recupera el metano. Hoy día se está discutiendo, de hecho, una norma de emisión de metano. Se recupera el metano, se captura y ese se almacena y tú lo quemas. Y en Valparaíso, de hecho, hay un ejemplo donde lo que hacen es, al quemarlo, producen electricidad. Entonces, como que hay economía circular. Correcto. Sí. Se podría ser una fuente de generadora de energía eléctrica. Eso es. Jorge Miranda Bernal, especialista en cambio climático. Yo sé que a ti se te quedaron muchos temas por desarrollar y hay muchas preguntas pendientes. Ojalá vuelvas a la radio y podamos abordar este y otros temas más que son sumamente interesantes. Va a quedar ahí la plataforma de Facebook, la conversación, para que la puedan revisar con calma en algún momento si a alguien le interesa este tema. Tenemos que interesarnos sobre el lugar donde vivimos, si es nuestra casa, y si vamos generando instancias en que podemos reducir la manera en que puedan provocar impacto esto del cambio climático. Tú lo acabas de decir, hoy día las lluvias están siendo muy acentuadas en un corto tiempo, se producen a destiempo, las autoridades siempre se preparan para esto. Hoy día vivimos en un mundo distinto y hay que afrontarlo como hoy día se nos presenta. Jorge, muchas gracias. Te dejo al tiro la invitación extendida para que coordinemos los próximos días, la próxima semana, para que podamos seguir conversando de este tema. Encantado. Yo vengo seguido para Los Vilos y voy a estar las próximas semanas, así que feliz de venir a conversar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, que te vaya muy bien.